Buenas noches, bienvenidos a otra emisión del programa Talento Empresario. Prudencia Seguros, 9 décadas encarando desafíos y transformando el mercado asegurador, ofreciendo un valor agregado que la convierte en un socio estratégico de sus clientes, logrando para ellos una mayor rentabilidad, porque actúa en la prevención y en los procesos de gestión. Realiza un seguimiento exhaustivo, lo que le permite corregir detalles que apuntan a la excelencia y a la alta prestación. Prudencia Seguros, sinónimo de experiencia y especialización. Nos encontramos en Prudencia Seguros, una empresa con 90 años de presencia en el país, realizando acuerdos, concursos, convenios, haciendo una gestión de seguro diferente porque brinda alta especialización y una extensa red de comercialización, tiene presencia a nivel nacional. Vamos a hablar con su coordinador general, el señor Jorge Edgardo Furlan. Jorge, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, un gusto. Gracias igualmente. Con su gerente comercial, el licenciado Darío Bahamonde. Muchas gracias. Darío. Muchas gracias por estar acá. Gracias. Bueno, ante todo felicidades, porque hoy están cumpliendo nada menos que 90 años y es una trayectoria más que importante. Debe ser una de las empresas de seguros con más trayectoria en el país, Jorge. Sí, tal cual. No quedan muchas empresas que sean casi centenarias, ¿no? Pero bueno, esta empresa tiene esa característica que se crea en el año 23 de la mano de un grupo económico prestigioso como es el grupo Bungibón. En aquel entonces el grupo crea esta compañía, Prudencia, para que asegurara los bienes que tenían que ver con los negocios de la corporación. Era específico, más particular. Era ¿cierto? Exclusivo para el grupo económico. Claro. Era exclusivo para el grupo económico. Con el tiempo esto fue evolucionando, fue cambiando, y la empresa empieza a tomar negocios de otras envergaduras, de otros clientes, y crea también el grupo Bungibón una empresa que se llamó Océano, que en ese caso empezó a actuar en el mercado para asegurar los bienes de particulares, o sea, el negocio retail, no el negocio corporativo, ¿verdad? Adaptándose a las necesidades de ese momento. A las necesidades, ¿no?, que fue planteando el mercado asegurador argentino, con la evolución que fue teniendo también la economía en la Argentina. Una empresa que tuvo que superar periodos difíciles, periodos donde quizá no eran de bonanza, pero que también los tuvo de bonanzas de la economía, ¿verdad? Claro. Como fue en general todo el mercado asegurador argentino de los últimos 50 años. Así que ambas empresas formaban originalmente lo que se llamó el Grupo Perú, y quizá el nombre le llame la atención, porque bueno, ¿qué tiene que ver Perú? Porque estaban en la calle Perú, a metros de la avenida Belgrano, y entonces se lo conocía como Grupo Perú porque estaban en un mismo edificio atendiendo negocios corporativos y atendiendo a negocios de tipo minorista, ¿no? Así que un poco, bueno, esta es la historia de la empresa. Siempre marcando un liderazgo, ¿no es cierto, Jorge? Sí. En su momento marcó Prudencia un liderazgo dentro de lo que era el negocio corporativo del mercado argentino, junto con otras empresas que también eran de grupos económicos importantes y renombrados del mercado, como fue el grupo Pérez Compán, en el caso de Pérez Compán con su empresa Patagonia, en este caso el grupo Bunge con su empresa Prudencia, y por el respaldo que significaba la presencia accionaria de estos grupos en las compañías, sin duda que merecían un amplio reconocimiento, una gran confianza por parte de quienes debían, fundamentalmente los brokers o productores que debían colocar la producción, ¿verdad? Exactamente. Así que bueno, y lo que la empresa buscó con el transcurso de los tiempos fue siempre generar un espíritu innovador en lo que tuvo que ver con la implementación de pólizas y básicamente con la forma de brindar servicios para determinados tipos de negocios, ¿verdad? Así que bueno, con el tiempo nos quedó a nosotros el legado de toda esta labor
La gran responsabilidad de una trayectoria. Claro, una gran responsabilidad de cuidar esta trayectoria. Y la compañía hace un relanzamiento comercial en el año 2002, después de la crisis del 2001, donde en alguna medida todo el mercado estuvo en un estado de alguna expectativa, sobre todo. Donde ahí se tienen que marcar nuevas estrategias de competencia, ¿no? Sin duda, para poder seguir sin duda. en el Y mercado. sobre todo porque cuando hablamos del mercado asegurador que estaba en una situación de expectativa, creo que estábamos todos como ciudadanos, ¿verdad? Porque la crisis fue profunda, sí, porque nos afectó en alguna medida a todos, más allá de la empresa de seguro. Así que en el año 2002, aún con un proceso de crisis, la compañía toma, prioritariamente un tema que había dejado de ser cubierto en el mercado entre los años 2000 y 2001, que fue la responsabilidad civil profesional y en particular de la actividad médica. El mercado había sufrido pérdidas importantes como consecuencia de la forma que se había suscrito este riesgo, porque se lo consideraba un ramo más, digamos, si usted quiere, para atenderlo en la gestión operativa, la gestión administrativa. Cuando digo un ramo más, ¿qué quiero decir? Yo siempre hago un paralelo con el ramo auto porque cualquier oyente, cualquier lector, cualquier observador lo conoce, ¿verdad? Entonces, el ramo auto, las compañías suscriben la póliza, revisan el auto cuando corresponde revisarlo, toman referencia verifican su procedencia y demás, emiten la póliza y la póliza se guarda, se cobra la prima y si no hay siniestro esa póliza se olvidó en un archivo, ¿verdad? Hablamos de cosas tangibles, ¿no? Hablamos de cosas tangibles. Bueno, en la praxis médica el mercado había hecho lo mismo y acá hubo una enorme equivocación. ¿Por qué? Porque no es posible desarrollar una actividad aseguradora sobre la cobertura de este riesgo si uno no hace administración de riesgo del mismo, ¿verdad? Implica otra cosa, implica conocer aspectos sustanciales al momento de la suscripción del riesgo, implica saber qué son los hechos adversos de la medicina. No sé si usted conoce que hay artículos que señalan de distintas procedencias, Australia, Estados Unidos, que señalan que un porcentual muy importante, se habla del 50%, de los hechos adversos de la medicina son prevenibles. Es decir, que si usted trabaja fuertemente sobre los hechos prevenibles, sin duda que la siniestralidad la mejora. Argentina no trabaja en la prevención. No trabajaba en la prevención. Una labor relevante que se empezó a hacer a partir del año 2002 precisamente tuvo que ver con este aspecto, es decir, definir un programa que tuviese fuerte inserción de profesionales médicos en la actividad aseguradora. ¿Y por qué de profesionales médicos? Porque cuando uno analiza una historia clínica, cuando uno mira una denuncia de un incidente, está todo sustentado en qué se le dio al paciente, qué tratamiento se le hizo, si se escribió o no se escribió la historia clínica, y eso es una labor de médicos, no es una labor de abogados, ¿verdad? Ahora, porque Darío, ¿no? Es el que se ocupa de toda la parte de seguros de praxis médica. Tal cual, sí. ¿Y cómo es la gestión con respecto a esto? Que justamente hablamos, ¿no?, hace unos minutos, que es algo intangible, es mucho más difícil de manejar en la gestión. Bueno, inicialmente, obviamente nosotros trabajamos todo lo que es praxis médica a través de nuestros asesores de productores de seguros, fundamentalmente. Y la primera intención nuestra también es justamente que transmitirle a los clientes o los prospects que puedan ser futuros clientes nuestros que no lo tomen solamente como un tema meramente de un seguro más, sino que justamente se concentre o se enfoque en lo que Jorge antes comentaba respecto al tema de administración de riesgos. Nuestra intención no es que quede solamente con el ganar el negocio, suscribirlo, sino que nos permita generar
una relación con el cliente en el transcurso de los años, con un crecimiento en lo que es el desarrollo de esa administración de riesgos. ¿Sí? Esa es fundamentalmente la idea. De hecho, estamos relanzando, digamos, algunas reuniones fundamentalmente con el cliente para ver, digamos, en qué posición se encuentra frente a todas las recomendaciones y a todo el seguimiento que hasta la fecha se ha hecho. ¿Estas pólizas están dirigidas a profesionales? No exclusivamente a profesionales, sino, o sea, está dirigida a todos los profesionales de la salud, sí, como así también a todas las instituciones médicas. Ajá. Inclusive eso incluye también sindicatos, obras sociales, sí. También pueden ser, digamos, desarrollo de investigaciones médicas, ¿sí? Así que abarca todo el espectro de la salud. Sí. ¿En qué cambia este tipo de gestión para estas instituciones? ¿Qué es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio que ustedes dan para que esto pueda llegar a buen puerto, en definitiva? Bueno, tiene que haber una contrapartida también por parte, digamos, de la institución, ¿no? Así como la institución hace su propia administración ajena al tema de seguro, nosotros queremos engancharlo justamente con eso para que se vea al año cuál es el beneficio de esa administración. Evidentemente está claro que si la institución médica no lo sigue, no lo realiza, mal podemos tener, digamos, un diagnóstico de situación. Para esto se necesita un tratamiento muy personalizado, ¿no? Con quien va a tomar este tipo de póliza o este tipo de seguro. En nuestra institución, que de hecho nuestro servicio es personalizado. Claro, porque acá hay que realizar un seguimiento. Sí, lo hacemos, el seguimiento se inicia obviamente a través de la dirección médica, ajá, porque obviamente está claro, digamos, que el profesional se va a sentir mucho más cómodo y más relajado frente a un colega. Entonces nuestro director Tito Tomasini es el responsable de esa administración, desde el punto de vista obviamente médico, ¿no? Claro. Es el que puede entender la situación mucho mejor porque es profesional del tema, ¿no? Es el que puede entender, y aparte al cual el profesional se va, digamos, no quiero decir confesar, ¿no? Sí, de alguna forma, digamos, sentirse cómodo en comentar y explicar la problemática. Sobre todo, y lo hemos visto en algunas charlas, sí, que el doctor Tito Tomasini ha hecho, en los nuevos profesionales que ven amenazada, digamos, su responsabilidad por el acto médico. Entonces tienen mucho miedo o desconocimiento lógico de si están o no expuestos, y de ahí surgen muchas inquietudes, que a su vez utiliza la administración de riesgos. Exactamente. Jorge, ¿cuán difícil es gestionar en un país donde los ciclos económicos son tan cortos? Y sobre todo cuando hablamos de seguros, ¿no? Que es un tema muy difícil. Sí, sumamente complejo. Yo tengo muchos almanaques pasados en mi vida. Sí, me imagino. Y transité muchas situaciones de crisis con enfoque y con atención desde distintas funciones que me tocó desarrollar, ¿no? Y la verdad hay algunos factores que quiero resaltar, los que perjudican fuertemente a la gestión de la empresa, pero también a veces a la imagen del seguro. Uno de esos factores es el inflacionario. Es inflacionario. ¿Por qué? Porque poca gente sabe que, por ejemplo, en los seguros de incendio o en los seguros de automotor, hay un capital asegurado que se devalúa con la inflación. Entonces, para un seguro de incendio juega lo que se llama la ley de la prorrata, es decir, el asegurador interpreta que si usted dice que asegura 1.000 pesos un bien, esos 1.000 pesos es el valor real. El transcurso del tiempo hace que los 1.000 pesos se transformen en 750, 25% de inflación, le comió. Sí. Usted tiene en ese momento un incendio de 1.500 pesos, es decir, superior al capital asegurado, y uno entendió, es decir, porque el tiempo hizo que ese inmueble se valorara, qué sé yo, y la aseguradora entiende que usted tiene una proporción entre los 750 y los 1.500. Entonces se paga muchísimo menos de los 1.000 que usted tenía asegurado. Y bueno, y esto el asegurado no lo entiende, ¿verdad? No lo entiende.
Es como el caso de cómo juega la inflación en el valor asegurado de un auto. Si la inflación es importante, usted tiene un auto usado que mejora su valor, usted lo tiene asegurado en un valor, le indemnizan sobre la base de ese valor, pero el auto vale otro valor. Entonces, la falta de ejercicio, la falta de esgrima en ir vigilando el monto de los capitales asegurados para ir ajustándolos a los nuevos valores, que a lo mejor implica la aplicación de un porcentual inflacionario, esto es un ejercicio que no se hace, que no estamos habituados a hacer. Entonces, claro... Ahora, esto quita rentabilidad a la empresa. Primero quita la rentabilidad, pero hace en muchos casos hasta absurdo el seguro. Okay. Mire, yo les recuerdo una experiencia de esto que estoy diciendo. En mi inicio me tocó actuar en un área de una compañía que liquidaba seguros dotales, es decir, los seguros individuales con ahorro, ¿verdad? Claro, cuando finalizaba la vigencia de esos capitales tomados 20 años atrás, con la inflación hacía que el monto que usted devolvía como consecuencia del contrato que había tomado era absolutamente falta de significación, no servía al efecto que... Era absurdo, claro, era absurdo. Y era absurdo porque, bueno, en aquel entonces no se aplicaba tampoco ningún procedimiento de ajuste. Entonces, al quedar en moneda corriente valores que con el transcurso del tiempo eran afectados tan fuertemente con la inflación, esto hacía que no tuviese sentido el seguro que había contratado, con el enojo, la insatisfacción, el disgusto y el descrédito también de la actividad, ¿no? Porque sin duda no era lo que se había pretendido vender. Con el tiempo, bueno, ahí aparecieron, por eso aparecieron los seguros en dólares y demás, que era una forma que buscaban los asegurados de protegerse, de resguardarse, ¿no? Ese es un aspecto. El otro aspecto es aquello que uno no puede preverlo técnicamente. Por ejemplo, que en la cobertura de automotores la responsabilidad civil sea afectada ante una reclamación, ante una demanda que transita en la justicia por una tasa que en un momento determinado se aplica como tasa pasiva y luego le aplican la tasa activa y a usted le triplican el valor de la indemnización de un daño, cuando usted hizo todas las previsiones en la compañía dentro de un monto, ¿verdad? Y se lo cambian y se lo ponen 3 veces más arriba, a usted le va restando patrimonio, le va restando capital para atender al conjunto del resto de los riesgos, ¿verdad? Entonces eso exige aporte de capital, porque las compañías somos controladas fuertemente por la superintendencia, y un aspecto que se vigila con mucho celo hoy es que las compañías tengan solidez patrimonial para responder a las obligaciones que van suscribiendo, ¿no? A través de sus contratos. Así que realmente es complejo, hay situaciones, como bien te señalaba, en los cambios y ciclos tan cortos que hoy vivimos en la Argentina, con cambios en la economía, se hace difícil realmente. Difícil gestionar y ser competitiva durante en el transcurso de 9 décadas, ¿no? Darío, ¿le parece que me comente a continuación acerca de la diversidad de seguros que ofrecen ustedes? Sí, cómo no. Bueno, como dije antes, trabajamos con todo el mercado de la salud. Ajá. Con lo cual eso está comprendido, digamos, si hablamos de las especialidades, a todas las especialidades médicas, abierto a todas esas especialidades, y el tema de las instituciones médicas. Y cuando hablamos de instituciones médicas no nos limitamos solamente a clínicas y sanatorios, sino también a hospitales públicos, municipales, sindicales, ¿sí? Obras sociales, sean privadas o sindicales, ¿sí? Así que no dejamos fuera, digamos, del ámbito de nuestra gestión a ningún actor de la industria de la salud. Exacto. Y con respecto a los otros seguros, porque también existen los accidentes personales, ¿no es cierto? Sí. Caución para alquileres, que es toda la diversidad que manejan. Sí, es obviamente otro de los nichos que maneja la compañía. Sí. Justamente en lo que hace a caución sobre la idea, digamos, de trabajar justamente aquellos negocios que otras compañías rechazan o no quieren hacer, digamos, sabiendo hoy cómo están
las tasas de los riesgos, ¿no? Sí. Entonces es un nicho que hay una incertidumbre, ¿no?, muy profunda con respecto a las tasas y o a veces lo que va a pasar a corto plazo. No, pero sobre todo porque, digamos, hay compañías que se focalizan en caución, digamos, en determinados riesgos, a determinados niveles. Entonces, digamos, si hay, supongo que no es mi área, pero supongo que por una cuestión de tiempo, de atención y demás, descartan algún otro seguro que a nosotros sí nos interesa suscribir. Obviamente tiene una importancia sustancial el tema de la caución ambiental, ¿no? Eso es más que es un seguro prácticamente innovador, ¿no? Es un seguro innovador. Jorge, hay un que Jorge ahí que tiene más experiencia y letra, digamos, en el tema, ¿no? Porque es el que está el día a día renegando con eso, ¿no? Sí, yo lo que quiero agregar es que nosotros en los ramos que estamos actuando ejercemos liderazgo y lo mejor, el liderazgo no significa tener el mayor volumen de prima, ¿no? Es el caso, pero implica que, por ejemplo, en el caso de la responsabilidad civil de la profesión médica, nosotros tenemos liderazgo en el proyecto de administración. Estamos, entre las primeras 5 empresas por volumen de prima del mercado. En el caso de caución, hay 61 empresas. Dentro de las 61 empresas, Prudencia está entre las 10 primeras. Estamos 9º, creo que a junio. En el caso concreto de la caución ambiental, Prudencia logra ser la primera empresa que aprueba una póliza para cubrir la obligación del artículo 22 de la ley 25675. Jorge, ustedes tienen presencia a nivel país. Sí. ¿Cuánto camino hay que andar en el interior para que las empresas tomen conciencia, ¿no?, del cuidado del medio ambiente? Porque tal vez en Capital, Gran Buenos Aires, o en las ciudades que tienen una concentración industrial, son más importantes, que tienen mayor crecimiento, el tema no es tan difícil. Pero qué difícil es en el interior del país, ¿no?, en lugares más apartados donde no hay ningún tipo de control. Sí, no, eso es totalmente cierto. Yo diría que el hecho, sin corregirla, es mucho más grave, porque a nivel mundial hay realmente quizá mucha más preocupación hoy, ¿verdad? Y mucha más atención del tema ambiental. Pero lo cierto es que también hay una gran desaprensión en cuanto a los temas de cuidados ambientales, ¿verdad? Y usted va a ver permanentemente en los diarios del interior y por internet, en algunas reproducciones que uno puede acceder, que hay permanentemente situaciones de conflicto que se dan con ciertas actividades, donde no está internalizado el costo de asumir un daño ambiental y consecuentemente se pretende que la comunidad asuma todos esos casos, ¿verdad? Si uno ve en los casos de las estaciones de servicio, en muchos casos de las estaciones de servicio, como por lectura de diario vemos que se producen situaciones que afectan a la comunidad vecina, o el caso de cómo se relaciona la actividad minera, a lo mejor injustamente, porque no es toda la actividad minera, no es toda la actividad extractiva la que produce, y no son todos no es la actividad, sino son procesos específicos, ¿verdad? Hay determinados procesos, pero no la totalidad de la actividad. Por eso digo, a veces es injusto cuando uno califica la actividad, porque realmente a veces son procesos dentro de una actividad, ¿no? Lo que se hace contigo. Eso es lo que a veces se mediatiza mucho, ¿no? Ese tema, cuando tenemos que ir más profundamente, y hay otros rubros de empresas que lo afectan igual. De todos modos, como aclaración, la ley que en la Argentina se dispuso sobre política ambiental tiene varios principios. Un principio es de aplicación progresiva y se dispuso que inicialmente se proteja con el seguro el agua y el suelo. No se están cubriendo temas que afecten al paisajismo ni al aire. Prudencia Seguros es una empresa que tiene responsabilidad social y, por ejemplo, en este sentido hay acuerdos con Cruz Roja. Sí, creo que hay un acuerdo con Cruz Roja, no recuerdo, digamos, de qué fecha está esto tan fresquito, yo lo acabo de anunciar porque, bueno, el acuerdo se hizo en el curso de esta semana.
O sea que hasta lo interno todavía no le hemos dado el grado de detalle. Bueno, nosotros tenemos la primicia como está anunciado, sí. La Cruz Roja, como ustedes conocen internacionalmente, brinda un servicio de teleasistencia a gente que está discapacitada, pero que no necesita de un cuidado intensivo. Es decir, que porque está sola en su casa, porque por edad avanzada a lo mejor no puede ya atender más que quedarse en su casa, o porque las limitaciones familiares hacen que alguien que está en esa situación no pueda ser atendido. Entonces la Cruz Roja lo que hace es todo un apoyo de teleasistencia de estas personas. A nosotros nos pareció muy importante, muy interesante y muy prestigioso llevar este programa de la Cruz Roja a la gente que nosotros podemos tener asegurados en el plan de vida, concretamente en el plan de accidentes personales, que un accidente lo pone en una situación de incapacidad total y que necesite, en razón de no contar con asistencias familiares, necesite de este tipo de apoyo, que obviamente nosotros no lo conocemos porque el grado de detalle a veces no trasciende, pero resulta realmente valiosísimo para aquel que lo recibe, ¿verdad? Porque hay que entender el estado de ánimo de alguien discapacitado en soledad, y no es solamente que se le brinda un apoyo de asistencia ante una necesidad específica, sino que hay todo un programa de contención que se vincula con la persona afectada, y que realmente cuando uno escucha la valoración, la calificación, la ponderación de quien recibe el servicio, se sorprende, ¿no? Porque empieza a entender cuáles son algunas dificultades que se viven y que muchos otros, como nosotros, ¿no? Muchas veces nos pasa como anónimo, ¿no? Es como que salvamos vidas porque emocionalmente podemos sucumbir, sí, ¿no? Cuando pasamos por un tema como este. Superar hasta, la Cruz Roja ha logrado superar hasta estado de suicidios. Así que bueno, el trabajo es maravilloso. Y la verdad que al haber establecido un acuerdo exclusivo con nosotros nos prestigia mucho, porque bueno, creo que la Cruz Roja no hace falta que hagamos publicidad, conocemos perfectamente lo que significa internacionalmente. Exactamente. Muy bien, estuvimos en Prudencia Seguros, Jorge Edgardo Furlan, Darío Bamonde. Gracias a los dos por habernos recibido, por habernos permitido compartir estos 90 años, que son años de calidad, de buena gestión, de buen servicio, y bueno, qué bueno que podamos ser protagonistas de esto también junto a ustedes. Bueno, no, el agradecido somos nosotros, realmente, porque nos den la oportunidad de poder difundir una gestión de una empresa, y cuando hay cosas para mostrar, realmente lo valoramos mucho. Así que muchas gracias. Gracias. Vamos adelante con las empresas argentinas. Claro que sí, exactamente. claro que sí. Gracias. Por supuesto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.